Quiero decirles, hermanos, para entrar en la palabra de Dios, que vamos a ir siempre a Romanos 12, pero solo vamos a leer del 1 al 2, pues la hermana ya leyó toda la lectura, que es una lectura muy especial. Romanos 12, del 1 al 2. Romanos 12, del 1 al 2. Y la palabra de Dios, siendo inspirada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siéntense, hermanos. Vamos a meditar la palabra de Dios. Y el tema del mensaje de esta mañana es: firmes en la roca, consagración permanente. Firmes en la roca, consagración permanente. Esta mañana quiero decirles, hermanos, que nuestra vida diaria es difícil. Enfrentamos problemas, dificultades que tenemos que resolverlos cada día, porque así es la vida del ser humano mientras estamos aquí en la tierra. Pero en las cosas de Dios todo es distinto, hermanos, que solamente hay algo que es para nosotros de gran importancia, y es ser que cada uno de nosotros consagre su vida a nuestro Señor. Y esta es una decisión que la debemos de tomar cada uno de nosotros si no la hemos tomado, porque así, hermanos, estamos seguros de que nosotros seremos firmes y no los va a mover nadie de esa roca firme, como dice Romanos 8, 38 y 39. Si pueden ir a sus Biblias. Nos dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa de este mundo los hará que nosotros fallemos en las cosas de Dios. Eso es lo que el Señor nos dice. Por eso, hermanos, nosotros debemos de saber que la única manera de enfrentar nuestra vida diaria es consagrándonos a Dios, porque así vamos a tener una vida renovada, una nueva vida también con propósitos, y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso debemos emprender una vida de consagración total a nuestro Dios, porque es el llamado que de Él hemos recibido cada uno de nosotros. Y quiere que Él que presentemos nuestro cuerpo como ofrenda. Por eso Él nos llama a vivir una vida consagrada y con una nueva mentalidad, conforme al llamado que hemos recibido. Nosotros debemos ser conscientes, hermanos, de que nuestro Señor dio a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, para que viniera a morir por nosotros, para salvarlos. Murió el justo por los pecadores, para que nosotros le entreguemos totalmente nuestra vida a Él. Pero la realidad es, hermanos, de que en estos tiempos que vivimos hay muchas dificultades, pero el llamado de Dios es, hermanos, a que nosotros miremos la vida que se vive en el mundo y cambiemos, porque nosotros no somos del mundo, como dice la palabra de Dios. Y más adelantito vamos a entrar en el tema de Nicodemo y vamos a ver cómo fue
fue la vida de Nicodemo antes y cómo él buscó al Señor, ¿verdad? Pero nuestro Dios derramó su Santo Espíritu en nosotros, y el pecado en todos los que nos consagramos a Dios ya no tiene poder. Pero si nosotros lo consentimos, allí esa parte, ¿verdad? Pero el pecado no tiene poder en nosotros, porque Dios nos ha guiado hacia la consagración definitiva, pues Él nos hizo templo y morada del Espíritu Santo para que nosotros miremos que no somos cualquier cosa, ¿verdad? Él nos crucificó con Cristo y que quiere que busquemos y que permanezcamos en sus propósitos cada día, hermanos, porque lo que demanda Él es que vivamos para Él y agradándolo a Él, porque a Él pertenecemos todos nosotros, porque Cristo vino a salvarnos a nosotros, a salvar nuestras almas y a salvar nuestros cuerpos. Y si decimos por qué nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo y no lo podemos entregar a la mundanalidad nosotros de ninguna manera. Por eso Él quiere que nos consagró de alma y cuerpo, porque un buen cristiano es cristiano aquí y afuera de la iglesia, hermano. Pero pasa algo muchas veces, que no podemos dominarnos, no tenemos autodominio para nosotros mismos. Por eso, hermanos, el pecado entró en el mundo por nosotros. Entonces, quiero decirles, no directamente por nosotros, no que lo heredamos, ¿verdad? Pero la realidad es que Dios nos hizo libres y el pecado entró por un solo hombre, pero la realidad es que nosotros en este mundo, conocedores del pecado, nosotros le damos cabida en nosotros, porque a veces no usamos como la consagración que Dios nos dio, no la usamos para Dios, sino que para el mundo. ¿Qué pasa muchas veces, hermanos? Que usamos la boca para maltratar al hermano, usamos los pies para ir a los caminos que no nos conviene, usamos los ojos para ver cosas que no tenemos que ver, y así usamos parte de nuestro cuerpo para las cosas del mundo, y los que somos consagrados a Dios no permitimos eso, ¿verdad, hermanos? Que Dios los bendiga. Quiero decirles también, hermanos, de que cada día de nuestra vida nosotros debemos de cuidar nuestra alma y nuestro cuerpo, porque saben ustedes que una alma tenemos y si esa perdemos, todo lo perdemos. Y el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, hermanos. Pero también debemos de luchar por ejercer ese dominio propio, porque estamos expuestos a las tentaciones, estamos expuestos a vivir una vida mundana, hermanos, porque solo sale usted de aquí y ya mira cosas que no debe de ver, hermano. Agradezcamos a Dios por ese sacrificio vivo, y dice nuestro Señor que nosotros debemos de ser un sacrificio vivo para Dios, hermanos, no usando nuestro cuerpo para alabanza, honra y gloria de nuestro Dios como estamos aquí, no usarlo para el mundo, hermanos. La verdad es de que Dios nos hizo libres a cada uno de nosotros, pero también pasa algo, que mucha gente la libertad no la agarra para una libertad de servir a Cristo y ser libres para Dios, sino que para ser libres para el mundo. Y ahí está el problema, hermanos, que decimos, yo puedo hablar lo que quiera hablar porque soy libre, yo puedo decir lo que quiera porque soy libre, yo puedo hacer lo que quiera porque yo soy libre. Allí está el problema, que nosotros somos libres, pero no para el libertinaje de este mundo, hermanos. Esto no conviene a los cristianos, hermanos,
que en verdad son cristianos, son cristianos consagrados a Dios, porque la realidad es que nuestro cuerpo también es consagrado a Cristo, porque a Él le pertenecemos. Por lo tanto, nuestro cuerpo debe de ser consagrado totalmente a Dios y se debe usar solo para las cosas que a Dios le agradan. Porque hay maneras de agradar a Dios, pero nosotros a veces en vez de agradar a Dios, los vamos a agradar al mundo y ahí está el problema. Entonces, pero podemos decir, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios cuando dice no te conforméis a este siglo? Sabemos que lo que nos quiere decir es que nosotros no podemos pensar como el mundo, no podemos andar con los del mundo, no podemos hacer lo que los del mundo hacen, no podemos pensar como piensa el mundo. Entonces allí está el detalle que hay una gran diferencia entre los hijos de Dios y los del mundo, que nosotros no podemos juntarlos con los del mundo. En realidad no podemos, porque se contamina una persona que tal vez está luchando, cuánto le ha costado en la vida, digamos, estar así como estamos, que queremos estar firmes en esa roca que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, la realidad es que nosotros tenemos que valorar lo que aquí estamos haciendo, lo que somos, porque nosotros somos unos hijos de Dios, valemos para Dios, y aunque para el mundo nosotros no seamos nada, porque ustedes saben que el mundo piensa diferente a todos nosotros, pero nosotros sabemos que Dios nos ha aceptado, porque en realidad Él quiere que nosotros lo salvemos. Entonces la verdad es que todo esto se refiere a que nosotros no somos del mundo, como dicen, nosotros somos hijos de Dios y conservemos esa consagración a Dios, porque el llamado de Dios es que llevemos una vida moral y espiritual agradable a Dios en la vida, hermanos, porque ¿por qué se dice apartados del mundo? Se dice apartados del mundo porque nosotros no debemos tomar ese modelo del mundo, aunque andemos en el mundo. Nosotros no podemos seguir la corriente del mundo, porque ustedes saben al grado que ha llegado mucha gente que ha estado consagrada a Dios un tiempo y después falla porque se deja traer del mundo. Por eso el tema es que puesto en la roca firme, segura consagración a Dios que nunca va a fallar. Y porque la realidad es, hermanos, que nosotros somos hijos de Dios y la meta de nosotros es vivir conforme a la palabra de Dios, pero la meta del mundo es valorar lo del mundo. Y nosotros no podemos, hermanos, de ninguna manera, porque fíjense que pasa algo también, que a veces en el mundo mira cosas difíciles, ustedes saben. Por eso nosotros los cristianos que nos hemos consagrado a Dios y que estamos luchando porque esa consagración cada día nos afirme más, a veces en el mundo vemos algo diferente a algunas personas que tal vez quieren, digamos, contender con nosotros. Entonces allí es cuando nosotros debemos mostrar que somos hijos de Dios y que no nos podemos poner al igual del mundo. Dime qué te diré, porque la realidad es que el que va a salir afectado es el pobre cristiano, porque el mundano, como es del mundo, nadie lo va a criticar. A nosotros sí cualquiera los odia, porque digamos, la gente no quiere ver cristianos en las iglesias, ¿verdad? Porque el diablo es la meta que él tiene de hurtar, matar y destruir, como dice la palabra de Dios, pero Cristo Jesús vino a dar vida y vida en abundancia, dice San Juan 10:10 en su palabra. Todo esto lo debemos de ver nosotros, hermanos, que los tenemos que alejar de las malas juntas. A veces, hermanos, nosotros no pensamos, pero cuando acordamos ya no podemos hacer más, porque el diablo ya los ha atraído.
Por eso nosotros nos sentimos bien cuando nos juntamos con un hermano cristiano. Sabemos de que es diferente la conversación entre nosotros. Ustedes tal vez se han fijado. Y así debe de ser, porque nosotros tenemos, hermanos, de que estimar esa consagración, apartarnos de una vez por todas del mal, porque la realidad es de que nosotros estamos en un mundo, hermanos, de que es un peligro, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos, dice la palabra de Dios. ¿Qué está pasando allí? Que muchos se van, que el mundo los distrae y allí todo se termina. Y ya para reconciliarse, cuando uno está perdido en el mundo, para consagrarse a Dios no es fácil. Para irse al mundo es pronto, en un momento. Pero sigamos adelante, hermanos. Yo quiero decirles de que los esfuerzos de nosotros no son perdidos, porque tenemos un Cristo vivo y resucitado que dio la vida por nosotros. Quiero decirles algo también, hermanos, en cuanto a Nicodemo. Vamos a meditar en cuanto a la vida de Nicodemo, que este es el mensaje, como dijo la hermana, que traemos, ¿verdad? Recordemos que Nicodemo era un cobrador de impuestos, y era un maestro de la ley y acostumbrado a cumplir reglas. Él cumplía reglas, pero reglas superficiales. Ustedes saben qué es una regla superficial, que no tiene raíces. Y él estaba acostumbrado a eso. Y llegó a Jesús de noche a hablar con él. La hermana le vio allí. Y entonces él no atinaba qué era lo que estaba haciendo, que él quería buscar la conversión, pero no sabía cómo. Y el Señor le dijo que lo que tenía que hacer era nacer de nuevo de arriba, que era que cambiara toda su manera de ser, porque si no, de ninguna manera podía consagrarse a Dios. Pero él no atinaba mucho, hermanos. Él al principio le costó, pero miren qué inteligencia. Él llegó de noche porque tenía miedo que lo vieran de que él andaba buscando a Jesús. Entonces, hermanos, él llegó de noche, pero Jesús le enseñó todo esto. Jesús no anduvo con que esto y que el otro, directamente le dijo, y lo dice hoy cada día a todos los que escuchamos la palabra de Dios, a todos los seres humanos, que eso es la clave para consagrar nuestras vidas al Señor, es nacer de nuevo de arriba. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y qué significa esto? Dejar el todo por el todo y saber que solo nuestro Señor Jesucristo salva, y saber de que Él, si los trajo a este mundo, es para que le sirvamos, hermanos. Entonces la realidad es de que Nicodemo, hermanos, se esforzó mucho, pero ¿qué pasa? ¿Recuerdan ustedes cuando a Jesús lo querían, los religiosos querían, digamos, llevárselo para condenarlo injustamente? ¿Qué hizo allí Nicodemo? Un hombre que demostró, siendo un hombre, digamos, un fariseo, que hizo Jesús defenderlo. Ya no lo defendió en la oscuridad con que lo estaba defendiendo las primeras veces que llegó donde él, sino que claramente a la luz del día él salió a defender a Jesús públicamente ante todos. Y eso es lo que a Timoteo lo hizo alcanzar la consagración a Dios, porque el hombre tuvo todo el valor de hacerle frente, porque no era así nomás, tenía serios problemas. A Jesús lo querían acusar injustamente, pero él lo defendió. Entonces nosotros, ¿cómo no vamos a defender nuestra santa doctrina cristiana si hemos vivido mucho tiempo, digamos, y hemos experimentado cuando hemos estado en el mundo, y hoy que no estamos en el mundo, qué diferencia hay? Entonces Nicodemo, al fin de cuentas, él echó de ver de que él andaba perdido según como él pensaba, cumpliendo leyes, digamos, normas superficiales, solo normas, digamos, hechas por
por él, pero Jesús le dijo que así no podía ser consagrado porque la realidad era de que él tenía que consagrar su vida al Señor, y desde ese momento, cuando ellos fueron a pedir el cuerpo, allí fue la consagración y la conversión de Nicodemo. Cuando fueron a reclamar el cuerpo de Jesús, que fue, todos lo saben, José de Arimatea, él se unió a ese hombre para reclamar el cuerpo de Jesús. Lo dice la palabra de Dios muy especialmente. Y fíjense que fue a reclamarlo, él se unió a reclamo para embalsamar el cuerpo y para prepararlo, ¿verdad? Entonces, en ese momento, y lean la palabra, allí sucedió la conversión y la consagración de Nicodemo. Y este hombre, mis hermanos, es un ejemplo para cada uno de nosotros, hermanos. Qué bien que este hombre reaccionó a tiempo lo que tenía que hacer. Y así pues algunas personas, hermanos que se han salido de la iglesia, que miren todo esto, que esos hombres se convirtieron a Dios porque cambiaron de mentalidad. Y si uno no cambia la mente, el corazón, el alma, porque a veces queremos ser consagrados a Dios y no cambiamos el modo de ser. Mucha gente, ustedes saben, tengo esta mala costumbre, la voy a cambiar. Tengo esta otra, la voy a cambiar. Pero no dicen, voy a cambiar lo que he sido. Ahí está todo el detalle. Si no se hace un cambio, digamos, profundo, un cambio como el cambio que querían esas personas, de solo cambiar algunas malas costumbres, modificarlas, allí no hay nada. Ya no estamos en el aire, ¿va? ¿Verdad, hermana? ¿Se cortó? ¿O no? Entonces, hermanos, no. La realidad es de que Nicodemo es un ejemplo vivo para nosotros, para seguir firmes, porque la consagración tenemos que verla desde el primer punto de vista, que como dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Yo a veces, hermanos, me siento mal, porque miro, digamos, y no es llevar vida ajena, ¿verdad?, que queremos andar mucha gente, no por ustedes, hermanos, con un pie en las cosas de Dios y el otro en el mundo. Entonces, allí, ¿qué estamos haciendo? Porque Dios no tiene nada a medias con el mundo. Y ni nosotros podemos también, porque la realidad es que conocemos de Dios. Lo que nos debe de nosotros preocupar es que si no llevamos una vida consagrada a Dios, pues todavía estamos a tiempo, mis hermanos. Yo quiero decirles que sigamos adelante, que Jesús, recuerden cuando Nicodemo llegó donde él se estuvo un buen tiempo sin convertirse, pero a Jesús no le impresionó de que Nicodemo llegara, que qué hombre, porque en realidad era una gran persona que ya estaba notando que andaba perdido, ¿verdad? Jesús, lejos de impresionarse, le dijo directamente: si no naces del agua y del Espíritu, no podés ver el reino de Dios. Y eso yo le digo a cualquier persona que crea que porque ande en el mundo y en las cosas de Dios, que no piense o bien para uno o bien para el otro, ¿verdad? Porque Dios no quiere cosas revueltas con el mundo, porque la realidad es que nosotros no podemos adorar a dos dioses. Quiero decirles, hermanos, ya para ir finalizando, que nosotros no podemos hacer una lista de reglas como quiere hacer el mundo, de cumplir esto, que cumplir el otro. Son cosas que ayudan, pero no son profundas. Las profundas es deshacerse de lo que ha sido. Que el que tomaba no tome, que el que robaba no robe, dice la palabra de Dios. Entonces ahí está todo, pero consagrarlos a Dios, dejando de ser lo que somos. Entonces allí ese es un cambio profundo. Y esto significa hacer morir
el viejo hombre que existe en cada uno. Recuerden ustedes que Nicodemo se transformó en una nueva persona, hermanos, porque él quería seguir los caminos del Señor. Vamos esta mañana a hablar algo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Nuestra vida ha cambiado? ¿Estamos consagrados a Dios? ¿O no los hemos consagrado? ¿O ya tiempos que nos consagramos? ¿O los queremos consagrar o no? Allí depende de cada uno de nosotros. Pero los cristianos tenemos que tomar esa medida antes de que sea tarde. Hermanos, nosotros, la realidad es de que Jesús nos está esperando. Recordemos, hermanos, que cada día que pasa es una oportunidad más que se pierde si no nos convertimos al Señor. Y esto lo digo por algunas personas, que Dios quiera los estén oyendo, algunos que están indecisos, ¿verdad? O que han dejado los caminos del Señor, hermano. Pero hoy vamos a decir algo, que nuestras vidas las debemos de entregar como ofrenda de amor a nuestro Dios, que sea como un olor fragante para nuestro Dios, porque cuando el Espíritu Santo llegue a nosotros, hermanos, nos haya preparados para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y esperar esa venida conforme a la voluntad de Dios, y no tenemos nada que lamentar después. Ahorita este es el momento, porque la obra de salvación viene para los cristianos y no nos vamos a quedar nosotros de brazos cruzados. Luchemos, hermanos, porque esa obra de salvación es para todos y cada uno de nosotros. Luchemos por no perder nuestra salvación. Sigamos adelante como hemos seguido y luchemos más y más cada día mientras Dios los tiene aquí en la tierra. Dios los bendiga y vamos a orar, hermanos.